Bien, como hemos anunciado, presentamos acá como un bonus track de las sibilantes del español medieval. Estas sibilantes son un sistema de consonantes africadas y fricativas que todavía aparecen en algunas realizaciones de español dialectal, regional, o si queremos decir variedades diatópicas, y lo habíamos señalado, y este rasgo lo habíamos señalado en esta presentación general de las consonantes. Sin embargo, hay que considerar que precisamente es en esta época, en la época medieval, cuando este sistema de consonantes aparece, algunas por el mismo proceso que ya estudiamos de palatalización provocado por Yod, y otras por la influencia de otros contextos fonéticos. En fin, como dijimos, en esta época medieval, en la que también tienen mayor difusión y la podemos ver en la mayoría de los textos y documentos que se conservan de esta época. Cuando hablamos de la época medieval, para la escritura de la lengua romance, de este proto-romance castellano, recordemos que estamos hablando siempre de los siglos 9, 10, 11, siglo 12, puesto que hacia atrás, yendo hacia atrás en el tiempo, no se han encontrado aún registros. Bien, vamos ahora a mirar el cuadro de estas sibilantes del español medieval. En el cuadro vemos que están organizadas por pares mínimos, o sea, grupos de consonantes que se diferencian por un elemento articulatorio, por un rasgo articulatorio. Y entonces fíjense, tenemos en primer lugar un grupo de estas sibilantes que se identifican por el modo de articulación africado y por el punto de articulación dental. ¿Esto qué significa? Africadas, recuerden que son aquellas consonantes en las que hay un cierre de la cavidad bucal para luego dar paso a una salida del aire. Y decimos que son dentales porque la lengua se apoya, la punta de la lengua, el ápice de la lengua se apoya en la parte posterior de los dientes. Tenemos así, a su vez, estos fonemas tienen un rasgo de ausencia de vibración de las cuerdas vocales o vibración de las cuerdas vocales, lo que determina que sea una sorda y la otra sonora. Entonces, leemos el cuadro en dos direcciones. Por un lado, el tipo, el modo y punto de articulación, y por otro lado, si son sordas o si son sonoras. Bien, volvemos a este primer par. Fíjense, este primer par se representa, el sonido sordo se representa con una S, con ese arco o ese ángulo abierto hacia abajo que indica que es una africada, y la pronunciación aproximada sería como la de una dental seguida de una alveolar. Entonces tenemos la escritura brazzo, la representación fonética, brazzo. El correlato sonoro lo representamos con una letra Z que indica esta sibilante y a la cual esta sibilante sonora, y a la cual le hemos agregado este signo en la parte superior que indica que se trata de una africada. Entonces, en este caso, tenemos que hacer vibrar las cuerdas vocales. Entonces, aquí tenemos cómo se escribe fazer y cómo se transcribe fazer. Fíjense que la diferencia es simplemente en la sonoridad de las cuerdas vocales. Entonces tenemos brazzo
y fazer. La idea de la pronunciación de este segundo fonema es como el de una D seguida de una sonora. Bien, volvamos al segundo par. El segundo par también se diferencia por el modo de articulación y el punto de articulación. Es fricativa porque se estrecha la cavidad bucal y deja pasar el aire, y es alveolar porque el ápice de la lengua se apoya en los alveolos, es decir, en la parte que hay, en la parte rugosa que hay entre los dientes y el paladar. Corresponde a lo que nosotros podemos decir nuestra S actual. Veamos estos fonemas. Tenemos un fonema, una realización sorda, que representamos con ese signo, con la letra S, y su pronunciación es sin la vibración de las cuerdas vocales. Aquí tenemos pasan, simplemente como la actual S, y su representación fonética, pasan. Esta consonante tiene una versión sonora que representamos con esta Z, y en este caso sobre todo estamos hablando de una posición intervocálica. Fíjense que gráficamente se representa con una sola S, mientras que aquí gráficamente se representa con una doble S. Entonces acá tenemos la realización sonora, que sería cosa, cosa. Entonces acá tenemos pasan y acá tenemos cosa. Bien, vamos al otro par. El otro par también se diferencia por el otro par también se diferencia por el modo y el punto de articulación. También este es un modo fricativo, pero la articulación es un poco más, se lleva un poco más hacia atrás, hacia el paladar duro. Entonces tenemos también dos realizaciones. Una realización sorda, que representamos con la S, con este ángulo abierto hacia arriba, para indicar que es una fricativa. Y tenemos la pronunciación es eshida, la transcripción eshida. Como les decía en la presentación general, esta corresponde a la pronunciación rioplatense del sonido palatal. En palabras como calle, calle. Bien, este fonema tiene su correlato en un fonema sonoro, que lo representamos con la letra Z, como estamos representando todos los fonemas sonoros, también con el ángulo abierto hacia arriba para indicar que es fricativo, y se da, fíjense, en dos contextos. O bien cuando lo vemos escrito con la letra J seguida de A, o cuando lo vemos en este contexto seguido de la vocal I o la vocal E. Si ustedes recuerdan el origen de esta palabra y cómo ha evolucionado y ha mutado a partir de la aparición de Iod en Muller, aquí se conectan ese aprendizaje o esa observación con esta nueva observación. Tiene que ser sonora porque precisamente el sonido se origina de un sonido vocálico. La pronunciación sería algo así como cornazja, algo así, o mudjer. Tenemos excepciones, obviamente, que tienen que ver con la escritura. Cuando aparece
escrita la letra G con A, con O o con U, se pronuncia como con el sonido velar, ga, go, gu. Bien, ¿qué pasó con este sistema de consonantes sibilantes medievales? Lo que pasa es que se va neutralizando la diferencia entre sordas y sonoras, se va produciendo el ensordecimiento de los fonemas, por lo tanto, al perderse el rasgo distintivo se va confundiendo, y esto aparece muchas veces en la escritura, porque a veces vemos a partir del siglo XV, pero también en el siglo XVI, que puede aparecer escrito de una u otra forma. Esto es un indicador de que ya se están confundiendo los fonemas, hasta tal punto que terminan fundiéndose con los fonemas sordos. Fíjense, eso en el siglo XVI. También hay una aproximación de este sonido africado a este sonido palatal fricativo. Ya lo vamos a ver en una próxima diapositiva. Entonces, como se puede observar, el sistema va cambiando, se va simplificando, podemos decir, con la desaparición progresiva de este fonema sonoro, y se va confluyendo en otro fonema. Entonces, el primer grupo, el de las africadas dentales, va a cambiar ya hacia el siglo XVII, XVIII, y ya en el siglo XIX como que se afianza definitivamente. Este sistema va a mutar en la fricativa sorda linguo-interdental, la Z, característica del español peninsular, sobre todo del centro y norte de la península. El sonido, la diferencia entre el sonido, entre la variante sorda y sonora de la fricativa alveolar va a confluir, simplemente va a confluir en la fricativa alveolar que tenemos actualmente. En casi todas las realizaciones del español, tanto peninsular como en América, sabemos que en algunos contextos todavía se pronuncia esta variante sonora. ¿Y qué va a pasar con la fricativa palatal? Este grupo de fricativas palatales se va a retrotraer, o sea, se va a ir cada vez más atrás el punto de articulación hasta ocupar una posición velar. Y por lo tanto, al cambiar el punto de articulación, se va a aproximar a este sonido que también hemos visto que se está produciendo por efecto de Yod. Entonces, fíjense que de alguna manera, por detrás de todos estos fenómenos, sobre todo en el grupo de africadas y en el grupo de fricativas palatales, los que están pintadas con color, el elemento que está funcionando para cambiar esta articulación es Yod. Ahora vamos a ver el caso que les mencioné. En algunos casos
vamos a ver que se produce la aproximación de los fonemas, ya no por el rasgo de sonoridad que los distingue, sino entre las africadas y las fricativas. Entonces, fíjense, este fonema, en este contexto, por ejemplo, en el ejemplo 1, diríamos dillo zelo. Esta es la versión sonora. Si cambia de posición, algo que hemos visto que es frecuente, el cambio de la posición de estas partículas átonas, por ese fenómeno que hemos ya descrito, que es la clisis. Si todo este conjunto pasa a una posición proclítica, es decir, delante del verbo, veamos en este segundo caso, tendríamos algo así como zelodillo. Y en ese contexto se hace una aproximación de estos fonemas, y vamos a ver cómo vamos a ver este proceso de aproximación del fonema alveolar al fonema palatal, esta palatalización. Lo vamos a ver en expresiones como esta. Gelodillo. ¿Ven? Esta aproximación la podemos advertir porque en la escritura aparece escrito con esta grafía que corresponde a este fonema. Esto no es poco común. Aparece muchas veces en los documentos, sobre todo, como dijimos, en documentos medievales o previos al siglo XV. Bien, veamos ahora estos fonemas y sus grafías en un documento medieval. Fíjense, este es un documento que pertenece al Archivo General de Simancas, que es esta abreviatura, AGS. Se encuentra en una colección del Patronato Real, el Legajo 7, documento 149, número 760, y está fechado el 25 de febrero de 1495. Es un documento de tipo cancilleresco, es decir, que tiene que ver con un trámite administrativo dentro de la corte. Y acá está el tema, que es el pleito que se realizó entre dos autoridades. Fíjense, vamos a ver si podemos ir leyendo y mirando estos fonemas. En la Villa de Madrid, 25 días del mes de febrero, año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de 1495 años. Fíjense que acá es importante que, si bien tenemos escrita la doble N, ya en esta época se pronuncia la ñ. Luego va a ser el proceso por el cual esta letra se va a escribir por encima de esta otra como un signo que va a terminar siendo esa virgulilla que es característica de nuestra letra en español. Bueno, también acá se da en la palabra Señor. Bueno, continuemos. Fíjense,
en presencia de mí el secretario y testigos de Yuso. Acá es algo muy importante que ya lo vamos a estudiar cuando veamos los adverbios y las preposiciones. Evidentemente aquí ustedes pueden sospechar que hay un caso de yod tercera, de Yuso scriptos, estando presente el magnífico señor Don Gutiérrez de Cárdenas, comendador mayor de León, bueno, ahí falta una palabra, mayor del consejo del rey y de la reina, nuestros señores. Pareció y presente Pedro de Auñón, de nuevo acá, alcalde y tenedor de la fortaleza de Fuentes, que es de la mesa y dignidad arzobispal de la Santa Iglesia de Toledo. He dicho que por cuanto él había tenido hasta aquí la dicha fortaleza por el reverendísimo señor don Pedro González de Mendoza, cardenal de España, arzobispo de Toledo, que tanta gloria haya, y como su alcalde, por su fallecimiento será obligado según leyes de estos reinos, etcétera, etcétera. Fíjense, acá quiero también señalar esto que dijimos acerca del apócope, cómo van quedando a veces las consonantes hasta que se va produciendo el proceso de transformación de los sonidos. Secund proviene de secundum, y por lo pronto podemos ver la apócope y la sonorización de esta velar sorda. Otra cosa que quería anunciarles, ya que estamos acá frente a un documento, fíjense esta expresión, pareció y presente. Acá sería algo así como compareció, para tener y acá tenemos esta Y que parece la I copulativa, pero fíjense que la I copulativa se representa con este signo que equivale a I o a et. Entonces aquí, y esto es algo que tenemos que tener bien en claro para futuras observaciones, es que muchas veces esta I, y muchas veces aparece también acentuada, en realidad es la forma del pronombre, del adverbio de lugar, que tiene ese valor deíctico, que proviene de la forma latina ic, para señalar este lugar, aquí presente. Compareció y presente. Compareció aquí presente, o sea, estuvo presente, es decir, que no había mandado ningún representante a actuar en su nombre. Bien, hay muchos documentos que se conservan, sobre todo en el Archivo General de Simancas, donde se puede acceder gratuitamente a estos documentos, y para quien tenga interés acerca de estas cuestiones cancillerescas, pero también cuestiones de donaciones, de herencias, se puede explorar por ese lugar. Bien, con esto creo que ya queda bastante completo el panorama de todos los fenómenos fonéticos regulares, es decir, los que se dan con mayor frecuencia, y de algunos fenómenos fonéticos especiales que se han producido en esta conjunción o a partir de la superposición y la interacción de los sustratos prerromano, romano
y germánico y árabe. Bien, solo nos queda desarrollar un tema más vinculado con los tipos y las categorías de palabras, con lo cual vamos a cerrar este ciclo antes de las vacaciones de julio. Nos vemos y hasta la próxima clase.